Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Y hoy vamos a hablar del noble Mortadelo y el pobre Filemón, porque son un desastre total. Vamos a hablar de Mortadelo y Filemón, que esto daría para podcast y podcast, pero hoy me voy a centrar en los productos que han salido de Mortadelo y Filemón, que algunos vais a flipar. Eso también, he de decir que por favor, ahora al principio sí, luego pondré una alarma, pero por favor, aunque sea de Mortadelo y Filemón, va a haber una parte al final del podcast que no es para todos los públicos. No voy a hacer menciones muy explícitas, pero es un producto tan curioso que me creo que tengo que decirlo y mencionarlo, porque los personajes, más que el producto en sí, los personajes que participan en él, es que, madre mía. Voy a empezar por la serie de dibujos animados, ¿vale? Que esto hay gente, y a mí me pasó, yo por ejemplo, Tintín y Asterix y Obelix lo conocí por películas y series de animación. Y con Mortadelo y Filemón no me pasó, pero yo al principio, y también he de contar, porque si no aquí, contar, cuando yo empecé a conocer a Mortadelo y Filemón, había en el país, unas tiras de TVO y venían algunos, por ejemplo, venía el 13 de Perceben y venían algunas viñetas de Mortadelo y Filemón. Y luego, más adelante, pues yo recuerdo mi madre trabajaba en una casa y me empezó a regalar, que por eso a mí me gusta tanto la lectura y sobre todo los cómics, y Mortadelo y Filemón nos ha enganchado tantos a la lectura, pues Mortadelo y Filemón me regaló esos. Primero me regalaba cómics pequeñitos y esos megatomos, que venía un montón de cómics de Mortadelo y Filemón, y luego venía Rompetechos, Tercer de Percebe, venían un montón de botones y sacarino, venían tantos personajes. Es que os tengo que traer más personajes de Mortadelo y Filemón. Ya hice en su día un podcast cuando se murió Francisco Ibáñez, al que no le dieron el premio Príncipe de Asturias de la Arte. Tiene narices, o sea, tiene narices que en este país. Luego sí, le hicieron muchos homenajes, pero aquí, en este país, muchas veces para que te hagan un homenaje que te tienes que ir al otro barrio a morirte, pero es un poco vergonzoso. Pues eso, yo empecé a ver esas viñetas y tal, y recuerdo que tanto salía en la tele como que me compraron unas cintas de VHS. Claro, yo lo que he relacionado, y luego buscando la información y tal, porque esas cintas de VHS me las compraron y eran de los 90. Yo pensaba que era de esa serie que se produjo en los 90, pero no. Luego viendo el contenido y tal, es que hubo dos series de Mortadelo y Filemón y con mucha diferencia. Es que hubo una de finales de los 60, principios y mediados de los 70, de Mortadelo y Filemón, esa serie de dibujos animados, que luego eso se produjo en cintas de VHS y se vendió en los kioscos y demás tiendas. Que esa es la que yo vi en los kioscos, porque luego ya la que vi en la tele, que a ver, esto hay que decir, eran los años 60 y 70, pero el doblaje, comparas una con otra con el doblaje, y la madre mía, o sea, vaya doblaje era en esa época. Pero bueno, también eran los medios que había. Tampoco es como esta gente que compara un juego de Play 5 con uno de Atari. O sea, tampoco nos pongamos así, porque son épocas distintas. Han pasado 30 años casi entre un producto y otro. Porque la otra serie de Mortadelo y Filemón, si os digo RBA, ¿a qué os suena? Esa producción de dibujos animados y de tal. Ediciones B, no RBA, que RBA es otra cosa. Pues Ediciones B, esta serie producida por Ediciones B y EDT Televisión, que tenía 26 episodios en 2 temporadas, pues tenía a voces características. Si os digo quién hacía del Super, de este personaje que a mí me encanta tanto. Tranquilos que de las películas en sí, tanto de las películas en carne, de las de verdad, porque os voy a traer una, pero para mí no es del universo, como de la animación, os traeré podcast, ¿no? Tranquilos, porque el universo de Javier Fesser me encanta mucho. De estas películas también como El Milagro de Petinto y tal, y todas ellas van a pasar por el podcast, incluida algún día Campeones, pero Campeones pasará, no sé si pasará por los miércoles, pero para darle cera y vamos, a 2 manos, pero bueno, eso ya es otra historia. Pues fijaos, voces de las actorales y de doblaje, como Miguel Ángel Jenner, que le daba voz al Super.
Y estaba, claro, Ediciones B hacían, entre otros productos, La Vuelta al Mundo en 80 días, hacían Los Mosqueperros, hacían también David el Nomo y algunas series más. Es que vamos, solo de Ediciones B me podría poner a hacer un podcast y tal, que veis el sellito este de las producciones que hacían. Y casi todas eran para Antena 3, pues bueno, casualidad, no lo creo. Pero bueno, esos productos que había de Mortadelo y Filemón. Y también he de decir que había, yo me regalaron de pequeñito, claro, el merchandising de Mortadelo y Filemón, muchos habréis visto, muchos muñecos de Mortadelo y Filemón articulados, de estos que por ejemplo es algo característico de muchas tiendas de aceitunas, de patatas fritas y todo, sobre todo en la época, tenían unos muñecos como que no se movían, que no eran articulados, y esos muñecos, pues yo me recuerdo bastante y tuve algunos. Pero otra cosa que recuerdo es que en esta época que yo era niño prácticamente, pues que me regalaron, me vinieron, bueno, no me regalaron, vinieron sus majestades, los Reyes Magos, y ellos, los Reyes Magos me regalaron, mira qué majos fueron ellos. Yo siempre digo que en los Reyes Magos no sé si venían a veces, pero los camellos siempre pasaban por mi barrio. Pero bueno, pues venían los Reyes Magos y me dejaron un juego que eso en esa época estaba muy de moda, un juego especie como de química y de experimentos, de hacer cosas, de hacer tus cosas, y en ese caso era hacer como tus chuches, con una probeta, tenías una cosa para cortar, tenías distintas cositas de Mortadelo y Filemón, que ahí lo tenías y es bastante característico. A ver, creo que la caja es de esos que tengo la caja por ahí. Si encuentro un día la caja, hago un unboxing y tal, que si aparecen cosas por ahí, porque algunos estarán, yo era muy desordenado de niño, pero si aparecen por ahí, pues os haré un unboxing. Claro, esto es un podcast, pero os haré un unboxing detallando todo lo que encuentre y cómo era. Pero iba yo haciendo mi chuche, mi cosa, a ver, que tampoco era gran cosa, pero bueno, me llamaba bastante la atención todos estos productos que surgieron de Mortadelo y Filemón, porque era muy característico. Y aunque ya la fiebre de Mortadelo y Filemón fue, claro, Mortadelo y Filemón surge prácticamente 50, 60 y demás, y ya diríamos que la podía haber bajado. Había mucha gente de los 90 que también Mortadelo y Filemón nos había llegado por las viñetas, por estos dibujos animados, y nos encantaba a todos estos personajes. Algo que también llegó por esa época, por finales de 90, principios del 2000, que ahora se ha reeditado, pero hay mucha gente que dice que sabe muchísimo de videojuegos, que hace podcast o hace YouTube y no tiene ni puñetera idea, porque esto hay que decirlo. No, los videojuegos de Mortadelo y Filemón. No, los videojuegos de Mortadelo y Filemón no son de ahora, lo que pasa es que son reediciones. Pues son esos videojuegos de Mortadelo y Filemón que eran aventuras gráficas casi al nivel de Monkey Island y de otros, que con un humor súper absurdo y súper tal. Si ya el humor de Mortadelo y Filemón del gran Francisco Ibáñez me encanta, que por cierto, Francisco Ibáñez se nos fue pues hace 2 años ya. Espero que no pase como con Asterix y Obelix, que lo de Asterix y Obelix, que es todo por sacar dinero. O sea, que no pongan a otro dibujante. Supuestamente ya los últimos cómics que han salido ya era porque los había hecho parte Francisco Ibáñez, pero ya espero que, porque hay mucho ahí que ha hecho Francisco Ibáñez y no hace falta sacar más. O sea, espero que no hagan eso de sacar más cómics de tal, como hacen con Asterix y Obelix, que ya los autores se murieron hace muchos años y un año tras otro siguen sacando Asterix y Obelix. Pues eso, yo disfrutaba muchísimo de esos productos de Mortadelo y Filemón, de todo lo que surgió. Pero ahora, si tenéis el honor, y que no tenéis los juegos originales, si no tenéis ese honor, pues están en Steam y en otras tiendas y los podéis rejugar. Yo que he jugado algunos y lo que me mola, porque claro, hay gente que dice, vaya mierda, están totalmente igual que el juego original. Pues sí, hay algunos que simplemente, a veces están las remasterizaciones de los videojuegos y tal, pero a mí me gusta jugar a algo como era el juego original, que era esa aventura gráfica, que ibas a un lado a otro, en el oeste, en otros sitios en las que la viñeta de Mortadelo y Filemón, aventuras que normalmente no tenía, y ese punto de humor, esos actores de doblaje, que me recuerda, por ejemplo, no sé si alguno habéis jugado al videojuego, este es algo mítico, a ver si algún día os traigo en profundidad. Había un videojuego que me encanta muchísimo, de PC, que se llamaba PC Mus. PC Mus era un videojuego para jugar al mus en ordenadores de esa época, en tipo Amiga, MS2 y otros.
Pues PC Mus tenía personajes como Ruiz Mateos, Ana Obregón, ahí sigue la mujer, que tal, Jesús Gil, Carlos Arguiñano, un Boyer, un montón de gente de esta época de los finales de los 80 y los 90 sobre todo, estos personajes que te reían muchísimo, porque ahí jugabas con ellos al Mus. Ojo, que salió PC Mus 1 y PC Mus 2, que tuvo su tirón. Ese juego me recuerda muchísimo porque hay gráficos que se parecen a lo del juego de Mortadelo y Filemón y frases y tal, y los actores de doblaje a veces son los mismos. Y bueno, eso ha sido Mortadelo y Filemón. Ya digo que de Mortadelo y Filemón os hablaré de la primera película sobre todo, y la de animación. A ver, la segunda, yo por mí, para mí no existe, pero bueno, también la mencionaré, que las primeras películas con Pepe Villuela y demás, es que es espectacular ese reparto que hubo, y un actor que ahora voy a mencionar, porque hay un actor que en la otra película que ahora voy a mencionar también salió. Pues ahora voy a mencionar el último producto sobre Mortadelo y Filemón, que es algo aquí de esto entre friki, de culto, algo también un poco sucio y tal, porque ya veremos de qué tipo de producto es. Así que por favor, este producto yo os aconsejo también cada uno lo que haga con sus hijos, pero si estáis escuchando con niños pequeños o tal, dejadlo y escuchadlo vosotros tranquilamente y tal, porque es algo un poco heavy lo que voy a contar. Pues que ahora vamos a hablar de otro producto de Mortadelo y Filemón no oficial, porque está inspirada en el cómic del sulfato atómico, pero esto no dio su autorización Francisco Ibáñez para esto, porque esto se llama El sulfato anatómico y es una película para adultos sobre Mortadelo y Filemón, que claro, algunos dirán, bueno, esto es lo típico, se ha hecho hasta de pelis de Disney y de otras, se han hecho películas para adultos, pero a mí me llamó la atención, es decir, que he tenido, no sé si el bueno o mal honor de ver esto, ¿vale? Esto también se lo dedico creo que lo mencioné, no sé si fue el panadero Xavi Carné, en el podcast de Alex, después de una charla más, por favor, escuchar esos podcasts, que hacen unos pedazos de podcast, y mencionar esta película, hablando de películas porno, eróticas y películas españolas y nombres así raros, pues mencionar esta película, porque claro, yo voy a hablar del reparto, y muchos de los actores que hay, muchos son actores, como se diría hoy mismo, actores adultos o actores porno, pero otros no son personajes que dicen, madre mía, ¿qué hacen aquí? Es que de Mortadelo hacía Benito Pocino, y Benito Pocino fue el actor que hizo de Mortadelo en la primera película de Mortadelo y Filemón de acción real de Javier Fesser, junto a Pepe Villuela, que Villuela hacía de Filemón, que gracias a Dios no hizo de esta, y Benito Pocino hizo de Mortadelo en la película erótica, bueno, erótica porno y tal, de Mortadelo y Filemón, que te dices, madre mía, ¿sabes? Pero ¿esto qué es? Es que es un producto tan raro y tal. Yo, por ejemplo, sé que a Chus también esto le va a gustar, que le gustan estas cosas, a Chus de Manchapod, a Alex y a otros, que estas curiosidades le están, de que se haga una película de este tipo erótica con Mortadelo y Filemón y con los actores estos, el actor original que hizo de Mortadelo, que luego en la segunda ya no le cogieron, pues que le cogieron para la película esta. Es decir, que Benito Pocino, gracias a Dios, no hacía las escenas de adulto. Tanto este como el otro actor que ahora voy a mencionar tenían actores que les doblaban, entre comillas, y les hacían esas escenas para adultos. ¿Y quién hacía de Filemón? Porque no hacía Pepe Villuela, pero os vais a quedar con un dato loquísimo. El Dioni, el hombre famoso que robó el furgón y luego se dio a la fama, madre mía, otro de esos personajes de la España friki, pues el Dioni hacía de Filemón. Madre mía, es que de verdad, esto es para descojonarse. El Dioni de Filemón. Es decir, que se hacía alguna escena para adultos, pero es que ha llegado a hacer, yo he investigado todo por el podcast, como se suele decir, y he investigado, y con una persona que también bastante sucia y turbia, ya me pongo un poco serio, pero con el director y actor de cine para adultos, Torbe, que estuvo metido en cosas bastante serias, se ha ido a la cárcel, por eso bajó un poquito el tono de humor.
Quiere decir que este es amigo, era amigo, no sé si lo sigue siendo, de Santiago Segura, porque Torbe salía en las pelis de Torrente. Pues he visto una información que Diony salió en escenas para adultos del director del Torbe, o sea que no era como la primera vez que hacía una cosa así. Pues el Diony sale como Filemón. Luego hay gente que no sé quiénes son, un tal David el Moreno y otro tal que hacen y otro que doblan a Filemón y a Mortadelo en las escenas para adultos. Y luego está Almana Miller. A ver, Almana Miller fue al principio una actriz erótica española y luego ha hecho mucho tema de activismo del feminismo. Yo la he visto en Twitter, que ha escrito libros de poesía. Es la típica persona que empieza por un rumbo y luego acaba por otro. Y demás, porque yo recuerdo que la entrevistaron en La Rosa de los Vientos, hablando con temas que no tienen nada que ver con esto del cine erótico y tal. Y bueno, cosas curiosas. Por ejemplo, si buscáis información de esta película, hay mucha confusión, porque había en una página que pone que Miguel Ángel Rodríguez, el que es asesor de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que participó en esta película, y yo diciendo, no puede ser si no me acuerdo. Y el que participó es Miguel Ángel Rodríguez, pero el otro, el Sevilla, el que era cantante de Los Mojinos Escocíos, este participó en la película, fue el profesor Bacterio, este personaje imprescindible de Mortadelo y Filemón, y participó en la película. También participó Julio el Feroz, que diréis, ¿quién es este Julio? No, Juanmi, el de Karina, que este era el famoso peluquero marido de Karina, la de Buscando en el baúl de los recuerdos, pues ese que participó en Hotel Grand y Gran Hermano Biz, pues este hombre participó en esta película. Luego hay muchos actores y actrices de cine de esto erótico, pero tampoco lo voy a mencionar porque esto no es un podcast especializado y tal, pero porque a mí ya lo que quería decir de este producto de sulfato anatómico es que participan gente como Benito Pocino. Bueno, iba a decir actores como el Diony, pero llamar a Diony actor, bueno, pero el Sevilla de Los Mojinos Escocíos. Es decir, que el Sevilla está ahí haciendo sus frases y tal, pero que tampoco hace nada erótico, que no os penséis nada raro, ¿sabes? Y Julio el Feroz de Gran Hermano, participa gente bastante curiosa en esta película, de sulfato anatómico. Y bueno, para que lo tengáis en cuenta, este producto que salió en 2016 y demás, que es bastante curioso. Estos productos es algo que yo creo que, por lo que he investigado y tal, parece que ha desaparecido un poco de internet y tal, porque yo creo que también en su época Francisco Ibáñez, viendo esto y que lo anunciaban como la peli erótica de Mortadelo y Filemón, lo denunciaría y tal, porque ahí ni les pidió permiso, ni él obviamente no iba a dar permiso para esto, pero es que me parece bastante curioso este producto, que madre mía, lo que se ha hecho con Mortadelo y Filemón, con el Diony haciendo de Filemón, en una película erótica. Vamos, a mí me cuentan esto, y es que si no veis la portada, que probablemente la portada, no os asustéis, la portada que la habéis visto del podcast no tiene nada raro, aunque sea una película subida de tono, es como una portada de Mortadelo y Filemón normal. Así que bueno, con estos productos de Mortadelo y Filemón, algunos no para todos los estómagos, nos vemos en el siguiente podcast y adiós.